Buenas noches, bienvenidos a la reunión de orientación del curso de proyectos empresariales, que es un curso de una secuencia de tres. Empieza proyectos empresariales uno, proyectos empresariales 2 y gestión empresarial. Lo importante, lo importante de este curso es que va a iniciar el trabajo de graduación de los alumnos. Entonces, ¿de qué se trata el curso? En primer lugar, vamos a hablar de qué es un proyecto empresarial, porque un proyecto eh, podemos tener muchos conceptos distintos, definiciones distintas y tipos de proyecto hay muchos. Sin embargo, a nosotros nos interesa un tipo de proyecto específico y tiene que ser un tipo de proyecto empresarial. ¿Por qué? La licenciatura que los alumnos están estudiando es una licenciatura en tecnología y administración de empresas. Entonces ellos como futuros gerentes de alto nivel tienen que pensar en gestión empresarial, tienen que pensar a un alto nivel y desarrollar un proyecto incluye lo que es la evaluación de la factibilidad con sus respectivos estudios técnico y principalmente el estudio económico financiero, también un estudio operativo y también hay un diagnóstico empresarial. Entonces, en el caso del proyecto de graduación en esta licenciatura, que es tecnología y administración de empresas, es realizar un diagnóstico empresarial, de preferencia en el lugar del trabajo del alumno. Plantear los principales problemas empresariales que afectan de forma directa el giro principal del negocio y proponer una solución tecnológica para resolver el principal problema identificado. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un diagnóstico empresarial? En segundo lugar, ¿qué es un problema empresarial? En tercer lugar, ¿cuál es la esencia o el giro principal de un negocio? Y en cuarto lugar, ¿qué es una solución tecnológica? Bien, un diagnóstico empresarial es llevar a cabo un estudio, un análisis de todas las áreas que integran una empresa. Normalmente las tres grandes áreas de una empresa son producción, ventas y finanzas. Dependiendo del giro del negocio, pues pudieran haber otras áreas que son importantes para ese tipo de negocio, pero en general todas las empresas están conformadas por esas tres áreas. ¿Qué es un problema empresarial? Un problema empresarial es aquel que afecta de forma directa el giro principal la esencia del negocio de una empresa. Ejemplo, el giro principal del negocio de un banco es captar y colocar dinero, pero el giro principal del negocio de un banco no es automatizar, llenar los formularios para abrir una cuenta. No es tener, por ejemplo, un control de entradas y salidas del personal a través de un lector biométrico. Entonces, el problema a identificar se tiene que centrar en lo que es realmente lo más importante del negocio. Y para eso nosotros nos podemos apoyar en dos herramientas. Número uno, lo que es la identificación de los principales procesos en una empresa y cuáles son sus procesos secundarios. Entonces, digamos que en este caso, la colocación y captación de dinero en el banco es su giro principal del negocio y recursos humanos, logística, seguridad de las instalaciones, transporte, etcétera, etcétera, van a ser procesos secundarios. Nuestros alumnos, cuando no están bien orientados por los tutores, es muy fácil que identifiquen un problema de un proceso secundario y que planteen una solución de un proceso secundario. Entonces, lo que yo les voy a decir posiblemente es la recomendación más importante. Al alumno, cuando curse proyectos empresariales uno y apruebe el curso,
y apruebe proyectos empresariales 2 y apruebe gestión empresarial en el último trimestre, no le garantiza que el problema planteado y la solución propuesta sean las correctas. Si no están bien planteados, es posible que en la revisión que hace esta coordinación, la revisión final, el proyecto pueda ser rechazado, no aceptado, que se le pidan modificaciones al estudiante o que se le pida que cambie el enfoque, que presente otro problema o que plantee otra solución. Entonces, por favor, es importante que ustedes asuman el compromiso de que si ustedes aprueban el curso de proyectos empresariales 1 o en el futuro proyectos empresariales 2, no les garantiza que esta coordinación vaya a aprobar lo que ustedes ya aprobaron. ¿Por qué razón? Porque entonces vienen los estudiantes y dicen, si es que a mí el tutor en proyectos empresariales 1 no me dijo nada. O el otro caso, en proyectos empresariales 2, tampoco me dijeron nada. Y el caso más dramático es que, mire, el tutor de gestión empresarial me aprobó mi proyecto. Entonces, por eso es importante que ustedes como tutores entiendan con claridad lo que es un diagnóstico empresarial, lo que son los principales procesos de la empresa, así como secundarios, que es la cadena de valor y qué es un problema empresarial y qué es una solución tecnológica. La solución tecnológica a proponer no puede ser una solución doméstica. No puede ser, por ejemplo, comprar un celular, comprar un lector biométrico, comprar una computadora, comprar una notebook, comprar una refrigeradora, comprar una lavadora, comprar un aire acondicionado, comprar un UPS. Entonces, ¿por qué? Porque esas soluciones no ameritan un proyecto, un estudio técnico, operativo, financiero, para poder determinar o poder tomar una decisión. Entonces, hay muchas decisiones de soluciones tecnológicas que sencillamente por las necesidades del giro del negocio, posiblemente un encargado de compras o un encargado de área, un supervisor, depende de la autoridad que tengan, pueda autorizar dicha compra, porque no van a necesitar hacer un estudio profesional de graduación para determinar un problema empresarial y para proponer una solución. Bien, el trabajo de graduación. Por favor, los alumnos desde que empiezan a llevar los cursos de administración 1 y 2, administración de recursos humanos, administración moderna 1 y 2, empresa 1 y 2, creación empresarial 1 y 2, proyectos empresariales 1 y 2, negocios internacionales 1 y 2, planeación estratégica, toma de decisiones e incluso el curso de gerencia aplicada. Todas las tareas las tienen que desarrollar alrededor de la empresa donde el estudiante en condiciones ideales y óptimas trabaja. Es decir, de que el contenido de las tareas de todos los cursos están enfocados hacia un análisis, un diagnóstico o un estudio organizacional de la empresa donde trabaja. Obviamente, si el estudiante no trabaja, eso es una desventaja para el propio estudiante. Entonces ya el estudiante pues tendrá que buscar la forma de cómo encontrar una organización o una empresa donde poder llevar a cabo su trabajo de graduación. Pero lamentablemente nosotros, como universidad, como tutores y como coordinación, no podemos decirle a un alumno, como usted no tiene trabajo, entonces no se preocupe. No tiene por qué desarrollar las tareas, no tiene por qué presentar las diferentes etapas de su proyecto. El alumno tiene que buscar la forma de cómo resolver ese tipo de inconvenientes. Como les decía en un principio, en el curso de gestión empresarial
el problema y la solución están sujetas a una revisión, tanto el material que está presentando el alumno en cuanto al contenido de las diferentes etapas que ya se desarrollaron en proyectos empresariales 1 y 2. Y repito, si el diagnóstico, problema empresarial o la solución tecnológica están mal planteadas, se tendrán que corregir y plantear de nuevo. Por eso es que es clave la orientación, la asesoría y el apoyo del tutor, principalmente en proyectos empresariales 1. Dependiendo de lo bien orientado que el alumno esté en este curso, así será, por ejemplo, la posibilidad de éxito que él pueda aprobar su proyecto de graduación sin ningún inconveniente cuando lleve el curso de gestión empresarial. Y reitero, aprobar los cursos de proyectos empresariales 1 y 2 no garantiza al alumno que no se deban realizar mejoras al proyecto a presentar en el curso de gestión empresarial. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de alumnos que también se quejan de que, pero si yo ya hice, ya mi tutor me lo revisó en proyectos 1 y en proyectos 2, y entonces ¿por qué me piden correcciones en el curso de gestión empresarial? Y ya no digamos en lo que es la revisión de la coordinación. Entonces, en proyectos empresariales 1, ¿qué es lo que tienen que hacer el alumno? Si nosotros vamos a dividir el desarrollo del proyecto de graduación en 3 etapas, la etapa 1 corresponde al curso de proyectos empresariales 1. En este curso, el alumno lo que tiene que hacer es investigar, recopilar, ordenar, clasificar, resumir y redactar el proyecto únicamente en forma de borrador, con toda la empresa, con la información de toda la empresa, y debe presentar lo siguiente. Número 1, ¿cuáles serán los objetivos del proyecto? Recuérdense que el principal objetivo del proyecto es identificar un problema empresarial y proponer una solución tecnológica. Cualquier otro objetivo secundario, probablemente, como dicen en cuestiones académicas, hay objetivos generales y hay objetivos específicos. Sin embargo, en esta licenciatura solo se identifican o hacemos diferencia entre lo que es un objetivo y lo que es una meta. Nosotros identificamos como meta lo que en otros ámbitos académicos conocen como objetivos específicos. Entonces, si el alumno plantea que su proyecto propone 3 objetivos, ¿cuántas conclusiones debería llevar ese proyecto? 3. Si el alumno plantea 5 objetivos, pues en las conclusiones debería demostrar él que se están alcanzando esos 5 objetivos. Entonces, lo que se recomienda es un objetivo principal, que es identificar el problema y plantear la solución, y pueden haber objetivos o metas que le podemos llamar como secundarias, pero que no va a ser la esencia de este proyecto. El siguiente punto es lo que es la descripción de la empresa. Cualquier alumno que trabaje en una organización o que trabaje en una empresa, con solo el hecho de observar, de convivir, de compartir, de socializar, de trabajar en ese entorno, tiene que conocer muy fácilmente lo que es la descripción de la empresa. Dentro de esta etapa también el alumno tiene que empezar a realizar lo que es el diagnóstico empresarial. Este diagnóstico empresarial es una evaluación integral de los factores internos y externos de la empresa. ¿Cuáles son los factores internos en una empresa? En primer lugar están los accionistas o los dueños. En segundo lugar están los colaboradores o los empleados. En tercer lugar están los proveedores. Y en cuarto lugar están los clientes o el mercado. Y dentro de los factores externos tenemos factores que no están bajo el control de la organización. Y en primer lugar tenemos al gobierno. El gobierno, a través de sus leyes fiscales, sus leyes laborales, sus leyes constitucionales, y a través de las políticas económicas que rigen en el desarrollo del país. También tenemos como factor externo lo que es la geografía y lo que es la tecnología. Tanto en proyectos empresariales 1 como en proyectos empresariales 2 y en gestión empresarial, la metodología es desarrollar 8 tareas. Cada una de las tareas va a desarrollar el contenido de cierto tema, y eso al final va a acumular 40 puntos de zona.
Entonces, los 3 cursos tienen en la acumulación de las tareas esos 40 puntos. Me voy a adelantar ahora a lo que es la etapa 2 de Proyectos Empresariales 2 para que ustedes vean de una vez cuál es la relación con la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, recuérdense que en Proyectos Empresariales 1, básicamente lo que el alumno hizo fue recopilar toda la información que le va a servir de base para poder redactar el borrador. Ya en Proyectos Empresariales 2, el alumno lo que tiene que hacer es completar las correcciones del tutor. Pero ¿qué sucede si el tutor no tuvo tiempo o no tuvo ganas de revisar las tareas y no le hizo una hoja de correcciones detallada por tarea al alumno? El alumno, en el mejor de los casos, va a decir, bueno, si mi tutor no me hizo correcciones, significa que mi trabajo está al 100%. Pero resulta que el tutor de Proyectos Empresariales 2 no es el mismo de Proyectos Empresariales 1. Y entonces aquí empiezan a haber contradicciones de criterio entre el primer tutor y el segundo tutor. Entonces sí es importante que el tutor revise las tareas con el mayor esfuerzo y la mayor dedicación y el mayor profesionalismo posible y que deje evidencia en una hoja en Excel de dichas correcciones, porque esas correcciones en la revisión final que hace esta coordinación se le piden al estudiante. Cuando el estudiante presenta su proyecto a revisión final, se le dice, ok, mándeme el proyecto y mándeme las correcciones de su tutor para poder validar que el alumno realmente haya atendido las correcciones que fueron indicadas por el tutor en cualquiera de los 3 cursos. Una vez el alumno haya completado las correcciones, pues en la medida de lo posible debe emplear y mejorar el diagnóstico empresarial. En este curso de lo que es Proyectos Empresariales 2, entonces ya se plantea y se hace un análisis completo del problema. Y en base a la identificación del problema empresarial de un proceso primario, repito, identificar un problema empresarial en la cadena de valor de un proceso primario, no proceso secundario. En este caso, el tutor debe tener claro cuál es la diferencia entre un proceso primario y un proceso secundario. Entonces, si el problema está bien planteado, obviamente el planteamiento y el análisis de la solución van a caer por su propio peso, por sentido común. Entonces, la solución que se propone va a resolver ese problema empresarial y dicha solución tiene que ser a través de una solución tecnológica. Tecnología no doméstica, tecnología no barata, tecnología no va a ser por medio de una app, no va a ser por medio de un celular, como les digo, la tecnología está tan desarrollada que nosotros tenemos al alcance muchas soluciones tecnológicas que no ameritan, como les repito, hacer un proyecto de grabación. Sencillamente es ver el costo-beneficio por medio de sentido común y se toma la decisión. En este curso de Proyectos Empresariales 2, el alumno también tiene que plantear cuáles son sus conclusiones y cuáles son sus recomendaciones y debe incluir ya sus principales anexos, como lo son las estadísticas que van a utilizar en la herramienta de diagnóstico, ya sea análisis de Pareto o ya sea, digamos, un análisis de causa y efecto. Los estudiantes hacen análisis de Pareto o hacen análisis de causa y efecto, pero resulta que no tabulan estadísticas. El análisis o el planteamiento de esas causas no están bien cuantificadas y entonces las consecuencias tampoco se pueden cuantificar. En Proyectos Empresariales 2, entonces ya el estudiante tiene que investigar posibles proveedores a los cuales debe solicitar cotizaciones de la solución que se propone. Tomen en cuenta, por favor, que para poder identificar cuál es el giro principal del negocio de una empresa o de una organización, sencillamente lo que tienen que hacer es ir a leer en la patente de comercio
Y en la patente del comercio, en el documento dice giro del negocio. Y ahí en el giro del negocio dice vender papas fritas, vender tortillas, vender lo que ustedes quieran. Pero ese es el giro principal del negocio. Entonces, por ejemplo, muchos estudiantes dicen, hoy, por ejemplo, María del Carmen Salazar me mandó dos propuestas de dos alumnos que eran iguales, que eran tecnología para descargar y cargar suministros o inventarios o materiales en la bodega de un negocio. Yo estoy seguro que en la patente de comercio no dice que el giro principal del negocio es subir o bajar mercadería. Posiblemente el giro del negocio es vender papas fritas, pero en ningún lugar de la patente dice, sí, es que nosotros tenemos que tener una bodega con una rampa y un área adecuada para la recepción o el embalaje o la ubicación de inventarios o el control de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de poder evaluar muy sencilla cuál es la esencia del negocio es solo leer en la patente de comercio cuál es el giro del negocio. Bien, entonces repasemos de acuerdo a lo que yo les había hablado en lo que de qué se trataba el proyecto, un proyecto empresarial. Primero, ¿qué es un diagnóstico empresarial? Es el análisis de los principales procesos, factores internos y externos de una empresa con el propósito de identificar cuáles son los principales problemas. Al estudiante nosotros le decimos que plantee 10 problemas. ¿Por qué? Porque si el problema número 1 está mal planteado, entonces que pase al problema 2. Y si el problema 2 está mal planteado, que pase al 3. O sea que si él identifica 10 problemas que afectan los procesos primarios, excelente. Pero también el alumno tiene que evaluar que si el problema identificado por cuestiones de prioridades, de urgencias o de costos, el problema que está planteando es muy complicado resolverlo, que no se complique entonces, que busque un problema que sea factible y que sea accesible poderlo resolver, que sea realista, que sea realista. Entonces, por ejemplo, un alumno que estudie en Claro no va a proponer un control biométrico de accesos, o un alumno que trabaja en una línea aérea. Pero tampoco, por ejemplo, un alumno que trabaja en una empresa donde solo hay 20 empleados vaya a proponer una solución tecnológica cuyo costo es de $1.000.000, porque entonces no es factible. ¿Qué es un análisis? Estos temas se los tienen que explicar bien a los estudiantes para que ellos tengan claridad en cómo se llevan a cabo los diferentes procesos académicos. Llevar a cabo un análisis es dividir algo y estudiar cada parte por separado para obtener o determinar un conocimiento integral de lo analizado. Ejemplo, cuando yo voy con un médico, él me manda a hacer exámenes de laboratorio. Y en esos exámenes de laboratorio pueden ser 5, 10, 15, 20 tipos diferentes de exámenes. En base al resultado de esos análisis, él determina si los triglicéridos están altos, cómo está el colesterol, cómo está la glucosa, cómo está la presión, le pueden mandar a hacer un electrocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces, existen herramientas que van a ayudar a poder efectuar un análisis de forma congruente y de forma correcta. Perdón, es que presioné algo sin querer. Y volvemos al punto de que es un problema empresarial. Aquel que afecta de forma directa el principal giro del negocio o la esencia de la empresa. Dicho propósito se identifica en la misión de la organización. Como estoy seguro que todos ustedes ya dieron el curso de Proyectos Empresariales 1, esta presentación en PowerPoint que yo les estoy compartiendo a ustedes en este momento, fácil tiene más de 3 años de estar disponible en
Evaluanet en este curso. Entonces, este documento está disponible para que ustedes lo consulten y lo puedan compartir con sus estudiantes. Lo que normalmente sucede es que ni el tutor ni los estudiantes se dan cuenta que ese documento de apoyo está disponible en Evaluanet. Entonces, sí es importante, por favor, que revisen los documentos de apoyo que están disponibles en Evaluanet. ¿Por qué? Porque no es necesario descubrir el agua azucarada. Y por favor, tomen en cuenta esta recomendación. Si ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir con toda confianza a la licenciada María del Carmen Salazar o a la licenciada Lorena Figueroa o a mí. Con toda confianza me pueden hacer a mí las consultas que ustedes consideren necesarias. Y para no sentirse ustedes comprometidos con ningún estudiante o para no entrar en conflictos con ningún estudiante, porque sí tenemos malas experiencias de estudiantes que se ponen necios en contradecir al tutor y en contradecir lo que está normado. Cuando ustedes hagan una consulta, me escriben y le copian el correo al alumno para que el alumno se dé cuenta de que ustedes están haciendo la consulta a la coordinación y que el reitero o, o la aclaración o cuando se reitera el cumplimiento de una norma no es por capricho del tutor, sino que es algo que está establecido. Ya está dentro de los procedimientos, dentro de los protocolos, dentro de la metodología, dentro del programa, dentro del contenido del curso. Hablando del material disponible en Evaluanet. En Evaluanet lo primero que les va a aparecer a ustedes es el programa del curso. En Evaluanet hay 8 ejercicios en línea que el estudiante debe responder de la semana 2 a la semana 9. 8 ejercicios en línea que el tutor debe responder antes de impartir su respectiva tutoría. Por favor, antes. El porcentaje o el indicador de rendimiento o de cumplimiento que logramos el trimestre pasado fue del 96% en cuanto a respuestas de ejercicios y 98% en cuanto a calificación de tareas. Este trimestre tenemos un equipo de trabajo o un grupo de 77 tutores que van a impartir 217 cursos de los 17 diferentes cursos que integran lo que es el área que su servidor coordina. Entonces, por ejemplo, solo en el curso de proyectos empresariales 1, este trimestre hay 41 grupos distintos y esos 41 cursos van a ser impartidos por 23 tutores. Entonces, por favor, ayúdennos a lograr el 100% de porcentaje. Entonces, en Evaluanet, como les decía, disponen del programa del curso, recomendación. Después de la introducción, cuando empiecen su tutoría, por favor, compartan el programa del curso para que el alumno vea la secuencia del contenido de la semana anterior, de la semana actual y del contenido de la siguiente semana. Luego pasan a apoyarse con lo que son las presentaciones y a desarrollar los temas. Y ustedes pueden compartir las correcciones o la revisión de algunas tareas para que les sirvan de ejemplos. Entonces, si ustedes ven que el error es muy repetitivo, pues pueden utilizar la tarea de algún alumno sin necesidad de hacerlo quedar mal, sino que únicamente que sirva como ejemplo para que todos tomen nota de cuál es la corrección de los errores. Algo muy sencillo. Dentro de las normas para la redacción del proyecto está el tipo de letra y el tamaño de la letra. Es Arial y es tamaño 12. De 10 alumnos que tiene el tutor, la mitad cumple con el tipo de letra y el tamaño y la otra mitad no. Es más difícil no cumplir. Entonces es algo contradictorio que uno dice, ¿cómo es posible que el alumno tenga la habilidad de ir en contra de lo que está normado, de lo que está establecido? Porque ¿qué es más fácil, tirar un papel de basura dentro del bote o afuera del bote? Creo que es lo mismo.
igual de fácil es meterlo en el bote, igual de fácil es dejarlo afuera, pero lo correcto es meterlo adentro del bote. Entonces, lo correcto es que aquí el alumno lea cuáles son las normas que están establecidas. Y si tiene alguna duda, consultarlo al tutor. Y si ustedes como tutores no pueden resolver la duda, para eso está su servidor o la licenciada Figueroa o la licenciada Salazar, que con mucho gusto los vamos a apoyar. El alumno tiene que desarrollar 8 tareas. Recomendación. La tarea vale 5 puntos. Entonces ustedes establezcan, si la tarea es muy mala, 1 punto. Si la tarea es mala, 2 puntos. Si la tarea es regular, 3 puntos. Si la tarea es buena, 4 puntos. Y si la tarea es excelente, pongan 5 puntos. Ahora, yo sé que hay tutores que son muy dedicados. Entonces, que califican las tareas en escala de 1 a 100. Y yo he visto, por ejemplo, tareas que dicen 38.7, 42.5, 17.9. Ese criterio están bien y yo lo respeto. Pero para hacerlo más objetivo, serlo más congruente y tener menos malas interpretaciones de los estudiantes, utilicen una escala de calificación. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, para no complicarse. Y si un alumno, por ejemplo, en un examen final, que casualmente, ahora que Lorena nos está compartiendo la reunión, una alumna pidió revisión de las tareas calificadas por la licenciada Figueroa. ¿Y cuál fue el resultado de la revisión? Que las notas eran más bajas de lo que ella la había calificado. O sea que el tutor normalmente siempre es considerado, buscando la forma de apoyar al alumno y de motivarlo, pero ella pidió una revisión. Digamos que Lorena le había calificado 26 sobre 40 y su servidor le calificó 16 sobre 40. Entonces, para no tener problemas de malas interpretaciones, yo les sugiero que se utilicen esa escala de valores, 1, 2, 3, 4 y 5 y punto, porque después el alumno también. Si un alumno presenta una tarea y de 5 puntos sacó 1, el alumno está autorizado y tiene derecho a presentar la tarea de nuevo en la semana siguiente con el propósito de mejorar la nota, siempre y cuando el tutor esté de acuerdo en hacerlo. Se le reitera la recomendación que cuando un alumno no entregue la tarea en la semana que corresponde, ustedes la califiquen con 0 para no aparecer con una tarea como que incumplieron en calificar esa tarea. ¿Por qué? Porque hay tutores que son considerados con los estudiantes, son flexibles y dicen, bueno, yo le voy a dar una semana más al estudiante para que presente su tarea o 2 semanas más, pero ¿qué es lo que pasa? Recuérdense que los sistemas y los controles son binarios, o cumplen o no cumplen, o son blancos o son negros, pero no son términos medios. Entonces, si el sistema determina que ustedes no calificaron una tarea en la semana que corresponde, van a aparecer en el listado de tutores que no cumplieron con calificar la tarea. Si el estudiante no entrega la tarea en la semana que corresponde, el tutor la califica con 0. Dependiendo del criterio del tutor, puede aceptar la tarea la semana siguiente, normalmente con la mitad de su valor. Pero si el tutor, de acuerdo a su criterio, le quiere recibir la tarea con el 100% de valor, lo puede hacer, o con el 25%. Ya es criterio del tutor. ¿Por qué? Porque recibir esa tarea de forma extemporánea, ¿qué significa? Un esfuerzo adicional del tutor. Entonces les hablaba, por ejemplo, también que hay un documento donde se especifican cuáles son las normas de redacción, el tipo y tamaño de la letra, el ancho de la sangría, el ancho de los párrafos, el interlineado. eh, en la redacción tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que son las normas APA que están disponibles en el procesador de palabras Word, que incluso en las tareas hay una sección donde se les explica cómo pueden ir, digamos, detallando cada una de sus referencias bibliográficas para mantener un estándar.
Y están disponibles las presentaciones de la semana 1 a la 9. Les recuerdo que en los 17 cursos del ITAE, Licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas, en ninguno de los 17 cursos existe el examen parcial. En lugar del examen parcial, se sustituyeron por 8 ejercicios en línea que tienen un valor de 20 puntos para acumular 40 de tareas más 20 de ejercicios, 60 más los 40 puntos del examen final. Aunque yo creo que en este punto estoy equivocado, Lorena. No, ingeniero, las tareas de proyecto se califican igual. Ok. Sí. No, perdón, es que lo que cambia es en el examen de reposición. Sí, perdón, yo estoy confundiendo la ponderación de las tareas, porque en los exámenes de reposición de proyectos empresariales 1 y 2, las tareas tienen un valor al contrario, en algunos casos de 60 puntos y en algunos otros casos de 70 puntos. Y que ahora que menciono exámenes de reposición, les cuento, les comparto. El alumno perdió proyectos empresariales 1. Se asigna el examen de reposición y presenta las tareas exactamente igual como las presentó durante el curso normal. ¿Qué pronóstico hay para ese alumno en el examen de reposición? Volver a perder el examen. Entonces, cuando los alumnos se asignan los exámenes de reposición, yo le pido apoyo al tutor que impartió el curso. Yo le pido que él, por favor, valide y confirme si el alumno hizo las correcciones que el tutor le dijo durante el trimestre y resulta que no. Entonces los alumnos piensan que solo con el hecho de volver a entregar las tareas como las entregaron durante el trimestre normal, ellos van a aprobar el examen de reposición y no se trata de eso. Lo que se trata es que el alumno realmente desarrolle de la forma más profesional y completa posible de acuerdo a las normas y al contenido del proyecto que están establecidas. ¿Cuáles son los requisitos de la solución tecnológica que el alumno debe proponer? Número 1, el problema a resolver afecta el giro principal del negocio. ¿Dónde está el giro principal del negocio? Donde en la patente dice giro del negocio y ahí dirá cuál es el negocio. Si lavar ropa, si coser ropa, si vender tamales, si lo que ustedes quieran. Pero en la patente especifican cuál es el giro principal del negocio. Y les voy a contar una experiencia que yo tuve hace unos 5 años que abrimos un negocio. Antes uno ponía en la patente que el giro del negocio era hacer zapatos, lavar ropa, hacer chuchitos y vender tamales. Resulta que ahora el registro mercantil no le permite a uno combinar diferentes tipos de negocio. Entonces me rechazaron la solicitud porque me dijeron usted se debe de concentrar únicamente en un giro. Porque antes en las patentes de comercio, ahí lo que ponían normalmente era eso, cualquier tipo de actividad que sea lícita. Entonces eso incluía miles de actividades. No, ahora el registro mercantil exige que el giro del negocio sea perfectamente claro. Si vender espumillas, si vender carros o si lavar ropa, pero no pueden poner las tres. La patente de comercio, para su conocimiento, estimados tutores, es un documento público por ley. De hecho, todos los negocios tienen que tener a la vista de los clientes o del público la patente de comercio. Eso es por ley. ¿Por qué? Porque hay alumnos que les van a decir, es que fíjense que en la empresa donde yo trabajo no me dejan compartir, no me comparten la patente de negocio. ¿Qué da lugar a pensar en primer lugar ese tipo de situación? Que el alumno no trabaja en la empresa donde va a desarrollar su proyecto, porque no tiene acceso a la patente de comercio. 1. 2, da lugar a pensar que lo que está haciendo él es ya presentando un proyecto copiado. Y 3, que posiblemente le está pagando a alguien para que le haga el proyecto.
Ahora, el camino más fácil de un alumno es desarrollar desde un inicio su proyecto en su lugar de trabajo, porque conoce el entorno laboral, conoce el negocio, conoce el producto, conoce el mercado, conoce los clientes, conoce los proveedores, conoce las ventajas, conoce las desventajas, conoce los principales procesos, conoce los procesos secundarios. O sea que de una forma empírica el alumno conoce el 95% de cómo se lleva a cabo todo el proceso productivo de ventas, de registros, de todo lo que esté relacionado con la empresa. Adicionalmente a que el alumno, que la patente de comercio es un documento de acceso público por ley, adicionalmente también digamos que el alumno viene y se excusa y dice, no, yo no puedo presentar la patente, está bien pues, entonces presénteme el RTU. El RTU lo pueden consultar en la SAT a través del número de NIT de la empresa. Ahora, ¿qué puede pensar uno cuando el alumno no tiene acceso a la patente, no tiene acceso al RTU, no conoce el número de NIT con que la empresa está facturando sus ventas? Y todavía hay un tercer método para poder evaluar la relación del estudiante si realmente trabaja en la empresa que dice. Porque ustedes pueden ir al sitio del ICS y con el DPI del alumno consultar si realmente trabaja en la empresa donde dice. Entonces hay 3 consultas en internet que son de acceso público. Entonces ya será asunto del tutor si él quiere validar. Sería únicamente en casos extremos. Eso es cuando el alumno se pone, digamos, en una posición no flexible en cuanto al planteamiento del problema, en cuanto al tipo de empresa, en cuanto a la solución. Porque entonces los alumnos se cierran cuando ya tienen un proyecto hecho. Y esa es la evidencia. En cambio, si el alumno empieza a hacer las tareas enfocadas al desarrollo de su proyecto de graduación desde los primeros trimestres, pues no debería haber ningún inconveniente, ni el alumno tiene todas las condiciones y todas las facilidades para hacer su proyecto de graduación. Bien, el segundo requisito para aceptar una solución tecnológica bien planteada y congruente es que tanto el problema como la solución ameriten presentarlo como un futuro proyecto de grabación. Ni muy cerca que te quemen, ni muy lejos que no te alumbre. Deberán de presentar un problema y una solución de acuerdo a la realidad de la empresa o a la organización donde están llevando a cabo su proyecto. Entonces nosotros no exigimos proyectos sofisticados, no exigimos soluciones sofisticadas, no exigimos fantasías, sino que únicamente sean soluciones que sea accesible al mercado guatemalteco y a las empresas guatemaltecas. Mi problema principal es el tráfico. Mi solución ideal es un helicóptero. ¿Tengo yo la solvencia económica para comprar un helicóptero? No. Entonces es una solución que por sentido común no es congruente que yo la vaya a plantear. Y la otra característica importantísima de la solución es que éste sea tangible con componentes digitales. ¿Qué significa tangible? Por ejemplo, una APP es una solución tecnológica, pero no es tangible. Un paquete de software es una solución tecnológica, pero tampoco es tangible. Entonces, aquí el requisito principal es que la solución que propongan primero sea tangible. Ejemplo, un celular es tangible, pero un celular para funcionar necesita un sistema operativo y un celular para sacarle todas las ventajas tecnológicas que conocemos en la actualidad, como el acceso a internet ilimitado, acceso a redes sociales, acceso a cualquier app, acceso a música, a videos y todo eso. Entonces, el celular necesita un sistema operativo y necesita el uso de apps.
Pero el sistema operativo y las APPs son soluciones no tangibles, complemento de un celular que es una solución tangible. Entonces, obviamente, la solución tangible en el 99% de los casos va a necesitar complementos intangibles para poder operar, pero no al revés. Entonces, la característica principal es que la solución se pueda tocar, se pueda ver, se pueda palpar. ¿Cuáles son los requisitos para el desarrollo del proyecto? Número uno, que el diagnóstico empresarial se haga idealmente en el lugar del trabajo del alumno. Eso es idealmente. Al alumno se le está proponiendo que busque el camino más fácil. Y el camino más fácil es hacer el proyecto desde los primeros trimestres de la carrera, que haga sus tareas enfocadas al proyecto de graduación y alrededor o dentro de la empresa donde están trabajando. Número dos, esto ya lo mencioné antes, los tutores deben orientar a los alumnos sobre las condiciones mínimas de la empresa y la organización donde llevar a cabo el diagnóstico. Que sea una empresa legalmente constituida, una patente de comercio, que emita facturas, que haga declaraciones del IVA y ISR y el ISO, que paguen X, que tributen X. Nosotros como Universidad Galileo no podemos aceptar o permitir que un alumno proponga un proyecto en una empresa que no cumple con las leyes legales, fiscales y laborales del país. Entonces, en condiciones ideales, tampoco queremos que un alumno presente un proyecto en una barrotería del chino de una colonia, porque esa es una microempresa. Entonces, realmente lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes piensen como gerentes de alto nivel. Por ejemplo, un estudiante que es empleado de un banco, nosotros el propósito es que él piense como gerente de una agencia o gerente de un área o gerente de alto nivel y no que piense como un receptor, que en la mayoría de casos eso sucede. Los estudiantes que laboran en bancos se estancan y se ubican en la categoría y en el pensamiento de un empleado de nivel primario o nivel operativo. Hablemos en este caso de un receptor. Y si fueran un empleado de Tigo o un empleado de Claro, ellos se quedan únicamente como las personas que atienden público. No, es importantísimo. Esta es una carrera profesional, es una licenciatura que lo que está preparando son administradores de alto nivel, no encargados de una barrotería, no encargados de una panadería, no encargados de una venta de chuchitos. Y número tres, como les decía, las empresas como mínimo deben de pagar el IX y emitir facturas electrónicas. Tan sencillo que es, si la empresa tiene número de NIP, emite facturas, cumple con sus declaraciones o las leyes fiscales, como les decía, el IVA, el ISR y el ISO. Entonces la empresa es una organización formal y la empresa cumple las condiciones ideales para que el alumno pueda desarrollar su proyecto. Siempre van a tener un alumno que va a ir en contra de esas condiciones ideales, sea cierto o sea falso. Siempre van a tener un alumno que va a ir en contra de lo que está establecido y de lo que está normado. Y ese alumno siempre va a buscar la forma de cómo justificar que no puede presentar la patente, que no puede presentar el RTU, que no sabe el número de NIF de la empresa, que no tiene acceso a la consulta del IX o que el número patronal de la organización. Siempre les va a buscar con la creatividad que ustedes menos esperen y con qué habilidad de buscar la forma de justificar el no cumplir con las normas que están establecidas, en lugar de buscar la forma de cómo sí poder cumplir. Vamos a lo importante de cuáles son las soluciones no tecnológicas no aceptadas. Vehículos como una moto, un carro, un microbús, un pick-up o un camión.
porque eso es obvio, ya el estudio de factibilidad de comprar un vehículo, si uno tiene la solvencia porque las ventas así lo requieren y el giro del negocio requiere, pues realmente es una decisión que no se tiene que pensar mucho como comprar un vehículo para que el negocio esté en marcha. Las soluciones que los estudiantes derivado que vienen contaminados por el proyecto de automatización de procesos administrativos, que es muy fácil que el alumno confunda o no confunde o no quiere ver la diferencia entre un problema y una solución empresarial, cuando es una solución tecnológica muy sencilla, como una computadora de escritorio, una notebook o una tablet, una impresora de escritorio, un escáner. Imagínense que ahora hasta los celulares tienen escáner, lectores de códigos de barras, ya los celulares tienen aplicaciones que leen QR, ya no, ya los códigos de barra ya quedaron obsoletos. Los lectores de huella o los Hangel, realmente el escáner, lector de código de barra, lector de huella y el Hangel ya lo sustituye un celular de última generación. Soluciones que son de equipos de uso doméstico como línea blanca, aires acondicionados, secadoras, hornos, refrigeradoras, estufas, freidores y celulares. Tampoco se aceptan soluciones virtuales como app para celulares, VPNs para redes, aplicaciones de software como es una aplicación de facturación o de inventarios. Y todos aquellos equipos sencillos que no ameritan hacer un trabajo de graduación. Y aquellas soluciones que están planteando los alumnos que no afectan de forma directa el giro principal del negocio. Por favor, este documento está disponible en Evaluanet. Si ustedes lo revisan y lo tienen bien presente, van a poder orientar de forma correcta a sus estudiantes. Por favor, compartan este documento con sus alumnos. Léanselos así como yo se los estoy leyendo a ustedes y se los estoy explicando y que ellos lo vuelvan a leer. Y entonces yo le voy a pedir favor a Lorena, así como hicimos el formulario de las recomendaciones de la reunión anterior, Lorena, hagamos también un formulario como lista de chequeo de que se acepta una app como solución tecnológica, sí o no. No, para reducir el número de estudiantes que van en contra de las normas que están establecidas. Calificación de tareas. Ideal. El tutor debe revisar de forma detallada cada tarea y calificarla de acuerdo al cuadro de punteos indicados en la guía de tarea. Y el tutor debe dejar observaciones como evidencias, tanto en Evaluanet como llevar un control en Excel para mandárselo después al estudiante. Y ese va a ser la evidencia y el documento que le va a servir al estudiante de respaldo de que realmente hizo las correcciones que el tutor le indicó cuando llevó el curso. Punteos, 8 tareas de 5 puntos cada una, 8 ejercicios en línea de 2.25, 40 más 20 suman 60, el examen final 40 puntos. El examen final es una serie de selección múltiple y una segunda serie de desarrollo de 2 o 4 temas. Y actividades de la semana 1 a la 8, pues responder los ejercicios en línea. Perdón, aquí son semana 2 a la 9 y entregar las tareas de la 1 a la 8, también semana 2 a 9 y en la semana 10, lo que tiene que hacer el estudiante pues es integrar esas 8 tareas y presentarlas en un solo documento. Bueno, de verdad aprecio, reconozco y agradezco de nuevo su compromiso, su responsabilidad, su tiempo. Muchas gracias. Les deseo muchos éxitos y por favor, si necesitan cualquier tipo de apoyo material o tienen alguna duda, estamos para servirles. Ahí está el chat del grupo de tutores y están los correos.